Padre bueno, Padre santo, le damos las gracias, Señor, por este espacio que usted nos da, Señor, de poder seguir investigando, preparándonos, Señor, y estudiando tanto de su palabra, Señor, como de la historia. El día de hoy, Señor, le pido que pueda ayudarnos, Señor, a poder atesorar esta misión, Señor, las misiones, Señor, como lo hicieron los antiguos, los que nos precedieron, Señor. Le pido, Señor, que usted pueda animarnos, Señor, a poder llegar en algún momento a tenerlas también. Le agradecemos de todo corazón y pedimos, Señor, de su dirección en todo esto, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, quedamos la semana pasada en las colonias británicas de la India. Era una realidad en ese entonces, ya en el siglo XIX. Estamos hablando de 1800, ¿cierto? Allá al 1900. Donde las colonias británicas estaban esparcidas a lo largo del globo. De hecho, el imperio que predominaba, en realidad, todo continente también, el antiguo, como otras regiones, ¿cierto?, del mundo y otros continentes, era el imperio británico. Recordemos que era un imperio. Y al ser un imperio era una posición y un carácter que tenían los gobiernos de conquista. Entonces era muy normal encontrar, ¿cierto?, que las colonias británicas estaban gobernando prácticamente el Medio Oriente, el Oriente, Asia Menor, Asia Mayor. Entonces las colonias británicas estaban presentes en el lugar donde justamente nuestros misioneros tenían la intención de llegar. Y esto fue como finalmente nuestro misionero William Carey eligió el lugar que en este caso es la India. La India fue el lugar de destino donde este hombre tenía las intenciones de llegar. Como le habíamos dicho, Carey tuvo, antes que tal vez tomar la decisión justamente de qué país elegir, ir a las misiones, tenía que hacer un estudio muy profundo y serio, un estudio serio, porque, hermanos, tenemos que aprender, ¿cierto?, a saber de dónde vamos para tener las herramientas que vamos a necesitar, ¿cierto? Uno nunca va a una obra, ¿cierto?, de construcción sin saber el terreno justamente a qué se va a enfrentar, si un terreno fangoso o un terreno, en este caso, más duro o piedroso, ¿se dan cuenta? Y justamente en este estudio donde Carey se dio cuenta de que el hinduismo y el islam eran parte de la cultura de los indios, entre paréntesis. Decir indios no está mal, ¿cierto? Muchas veces se le dice hindú por un tema para que no suene tan feo, ¿cierto? Pero en realidad ser hindú es ser parte de la religión hindú. Pero ser indio es de India, ¿cierto? A veces este término es como bien fuerte, un poco peyorativo, ¿cierto? Pero en realidad no es así, sino que lo estamos diciendo de la forma que en nuestra lengua sería lo correcto. El hinduismo por un lado, el islam por el otro. El hinduismo dominaba prácticamente toda la cultura, ¿cierto?, de nacimiento de India, y el islam tenía ciertos sectores, ¿cierto?, de la India, que ellos también practicaban y eran islamistas. Pero en el viaje que hizo Carey fue marcado de acontecimientos. Primeramente fue, como habíamos dicho la semana pasada, no fue legal. Fue un viaje que lo hizo en la ilegalidad, ¿cierto? Las misiones en ese tiempo no estaban legales, no eran. El gobierno británico no estaba interesado, de hecho, ni le quitaban ni el sueño en evangelizar y cristianizar la sociedad. No, a ellos les interesaba simplemente el comercio, el tráfico de opio, simplemente incluso tráfico de personas también, de esclavizar. Entonces era otro el carácter y la intencionalidad del rey. Pero las misiones no eran parte esencial o la preocupación en este caso de la corona. Carey en 1793, junto con su esposa, su primera esposa, Dorothy, su primera esposa porque posteriormente ella falleció y nuevamente se casó él, y su hijo viajó a la India con el apoyo de la Sociedad Misionera Bautista. Recordemos que Andrew Fuller, Carey y Ryland y los otros pastores hicieron la Sociedad Bautista Misionera, ¿cierto?
Esta sociedad era apoyo financiero, tanto de control y gestión para enviar misiones, ¿cierto?, a lo largo del globo. En este caso, Kerry fue uno de los primeros que tomó esa iniciativa, tomó ese liderazgo, ¿cierto?, y llevó a su familia. Dijimos la semana pasada que el llamado misionero no solamente afecta a la persona, sino que afecta a todo su entorno, a toda su familia. Y se llevó a todos sus hijos y su esposa en un barco ilegal hacia la India. La travesía fue muy difícil, su esposa no quería ir, hermano. Y algo muy triste tal vez ver un lamentable hecho, que ella no estaba muy interesada en las misiones como su esposo, ¿sí? Ellos sufrían en decadencia económica en Inglaterra, entonces ellos sabían que como no iban a tener el apoyo de la corona en India, iba a ser peor la situación, o sea que ellos sabían que la cosa se venía muy dura. Y cuando llegaron, ¿cierto?, inmediatamente lo que sucedió fue algo terrible, tuvieron pobreza, enfermedades y tuvieron una barrera que fue la cultural. Ellos prácticamente, hermanos, eran como... no sé, pues eran gente totalmente extraña a la cultura y a la etnia, ¿cierto? Y a lo que generalmente en la India podemos ver. Se asentó mucho más con la partida de John Thomas, que es un personaje que fue juntamente con Kerry en la primera misión, pero John Thomas, que era un médico, y ser médico daba un plus, una plusvalía distinta, una llegada a la población, ¿cierto? Porque eran ayuda en este caso, ser médico en ese entonces. Y John Thomas falleció. Era un poco avanzado de edad y él falleció. Entonces, la misión por todas partes fue difícil. Se acentúa un poco más difícil más adelante, que lo vamos a ver, pero las barreras culturales fueron bastante serias, hermano. Y tal vez esto es algo que, no sé por qué hoy en día está sucediendo, pero hay como un romanticismo en la cultura nativa, ¿cierto?, de las... mucho antes que eran tal vez países, ¿cierto?, lo que hoy en día conocemos, sino que antiguamente las tribus nativas, ¿cierto?, los imperios nativos que estaban en la antigüedad, hoy en día es como bien romantizado, pero eran bien terribles, hermano, en este caso la cultura como se veía mucho antes y sin la intervención cristiana, tal vez, o evangelizadora, ¿cierto?, de las personas en este caso del continente occidental o del lado occidental. Me refiero, por ejemplo, al Santi. Esta es una ceremonia, hermanos, que así se llama Santi o el Sute. Era una práctica de funeraria hindú en la que la viuda, ¿cierto?, quedaba quemada viva y en un modo de purificación. Se creía que una viuda debía seguir a su esposo a la muerte para demostrar su fidelidad y pureza. Era algo aceptado, era algo propio, ¿cierto?, de la cultura. Se pensaba que así evitaba el karma negativo. Recordemos que el hinduismo ve en este tipo de cosas que tienen que ver con el Krishna, ¿cierto?, con el tema del karma, el tema del espiritualismo, ¿cierto?, en sí. Y a causa de eso, de su sacrificio, ayudaba a la salvación de su esposo. William Kerry se encontró con esto, hermano, y fue algo pero terrible que se dio cuenta, y algo muy normalizado. De hecho, era mal visto no hacerlo, imagínense. Hermano, y estamos hablando hace 300 años atrás, más o menos. Entonces, no estamos muy alejados de lo que ocurría en ese entonces, o sea, no fue hace mucho, mucho tiempo. Pero Kerry vio esto y fue un espanto prácticamente para él, y empezó a denunciar la práctica. ¿Y qué ocurría? De que la colonia británica, que estaba controlando la región prácticamente de toda India, no hacía nada. Entonces, Kerry, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con este caso con las autoridades que están con los ojos cerrados de este tipo de cosas? Documentó cosas del Sati, presentó informes detallados a las autoridades británicas en la isla, y tradujo textos en los que se prohibía el sati en escrituras hindúes antiguas para demostrar que no era una práctica obligatoria. O sea, él tuvo que sumergir justamente el hinduismo para demostrar de que esta práctica no era algo puntualmente, entre paréntesis, ortodoxo dentro del hinduismo. Entonces hubo una investigación, tuvo que involucrarse en la cultura
para poder sacar esta práctica, hermanos, que incluso hasta el día de hoy se hace. Está más, obviamente, más en esta era más moderna, ¿cierto? Hay mucha más información, pero hay registros de que el sati todavía se hace, pero más en la privacidad, no en el ambiente público. Hermanos, el infanticidio femenino en la India era también una realidad. En la sociedad india, el nacimiento de una niña era visto como una carga económica y social, mientras que los hijos varones eran más valorosos, tenían más valor económico. En la sociedad india, el nacimiento de una niña era bastante mal visto y tener hijas era visto como una maldición en algunas comunidades. En algunas castas, familias, ¿cierto? Se creía que las niñas no casadas traían desgracia a la familia. Carey llegó a la India, quedó horrorizado por lo que acaba de ver respecto a la situación de las niñas, al descubrir que esta práctica era algo aceptado en la sociedad y se dedicó a documentarla. Trabajó con funcionarios británicos nuevamente, presionando para que se prohibiera esta práctica. Tradujo registros oficiales que demostraban el número de niñas asesinadas. Hermanos, mataban a las niñas por simplemente ser niñas. Y estamos hablando del hinduismo. ¿Se dan cuenta? Por eso me llama mucho la atención hoy en día, hermanos, de que hoy en día la sociedad está como romantizada con este tipo de cosas respecto a que lo nativo era lo correcto. Y si vamos a ver lo nativo, ¿cierto?, de los pueblos, eran bastante paganos y tenían prácticas bárbaras, que rozaban la barbarie, ¿se dan cuenta? Pero estas cosas muchas veces no las quieren mostrar tal vez a luz pública, pero en realidad es algo que ocurría en el hinduismo y en la India de ese entonces. Y Carey lo denunció, y gracias a eso impactó también en esta baja del infanticidio femenino. También tenemos otro como frente de Carey ya localmente, donde él también trabajó, que se llaman los Dalits, que es los intocables, también se le dicen que eran personas que estaban fuera del sistema de castas, ¿cierto? Y que eran consideradas impuras por nacimiento. Eran los más pobres y marginados de la sociedad. O sea, por no tener, eran considerados inferiores. Qué curioso. No podían tocar a una persona de casta superior, y si lo hacían, la persona contaminada debía purificarse con rituales. No tenían acceso a la educación ni a empleos dignos. Eran gente de tercera, cuarta, quinta categoría. Y Carey llegó a ellos. Predicó a todas las personas por igual, rompiendo con esa discriminación de castas muy propio del hinduismo. Tradujo la Biblia al bengalí y otro idioma, permitiendo que los intocables, estas personas de tercera, cuarta, quinta categoría, tuvieran acceso a las escrituras, que ellos eran prácticamente por su heredad familiar, no podían hacerlo. Eran prácticamente los que no eran contados. Bautizó y discipuló a muchos intocables, a estos Dalits, lo que era escandaloso para la sociedad hindú de ese entonces. Bastante trabajo tuvo, hermano, Carey con todo esto. Una realidad de que el gobierno británico escondía el rostro. Y los frutos de su trabajo a todo esto, y todo lo que ocurrió tal vez a nivel, tal vez social, ¿cierto?, que Carey pudo intervenir, también hubieron resultados que fueron profundos y duraderos, impactando no solo en la evangelización, sino también la educación, la traducción de la Biblia y la reforma social. Tradujo toda la Biblia al bengalí en 1809, participó en la traducción de la Escritura a más de 40 idiomas y dialectos diferentes, hermano, porque los indios, efectivamente, tienen, por cierto, por regiones, tienen bastantes dialectos y muchas veces combinan idiomas, hermano. Es algo terriblemente difícil para nuestro entendimiento, ¿cierto? Pero ese trabajo lo hizo Carey. Bautizó a su primer discípulo indio, que se llamó Krishnapal, en el año 1800. Y él fue considerado como el primer discípulo de él, y que está en la fotografía, de hecho, el que está justamente sin cabello. Y él pasó después a ser un líder y un ministro local. Carey buscaba mucho el tema del nombramiento de ministros locales. Era
era algo propio, era algo natural que ocurriese por en este caso por el control de las iglesias locales. Las iglesias locales deberían nombrar a sus ministros, ¿se dan cuenta? Entonces era muy necesario de que esto ocurriese y Carey, más que nada, fuese un gestor de misioneros. Fundó en Sarampore College en 1818, la primera universidad en la India para la educación superior de indios y misioneros. Estableció escuelas para niños y niñas, que eso, hermano, era imposible. Imposible. Un colegio para niñas era imposible. Niños sí, pero para niñas en India era imposible, de hecho mal visto. En una época en la que la educación femenina era despreciada. Impulsó mejores en la agricultura, imprenta y la lingüística en la India. Todo este trabajo, hermano, llevó a la expansión del evangelio en toda India y el crecimiento de misiones, el crecimiento de iglesias, plantación literalmente de iglesias. Eso fue un trabajo tremendo, pero de un trabajo titánico, hermanos, y que tuvo un pago, o sea, tuvo consecuencias. Consecuencias de que no todos, tal vez nosotros tuviésemos asumir ese pago, ¿cierto? Eso es lo que cuesta justamente las misiones, pero Carey sí lo hizo. Y el impacto familiar fue que Dorothy Carey, bueno, ahí están los nombres justamente de su familia que llegó a la India, Dorothy Carey, Felix, William, Peter y Jabez Carey componían su familia, pero en 1794, recién llegando ya a la India, su hijo Peter de 5 años murió de disteria, lo que devastó emocionalmente a Dorothy. Disteria, hermano, es una especie de infección estomacal, pero muy fuerte, que genera una herida muy, potente, digamos, en los intestinos. Y eso generaba vómitos y diarrea con sangrado. Era bastante... Y en ese tiempo no había medicamentos, mucho menos en la India, pues, hermano. Y eso es algo muy propio de el higiene, el agua. Hermanos, si hoy en día en la India existen problemas de agua contaminada, imagínense antes. Era peor. Pero ¿qué sucedió? Que Dorothy, su primera esposa, sufrió un colapso mental a causa de esto, no se pudo recuperar. De hecho, desarrolló paranoia y esquizofrenia a causa de esta situación. Tuvieron que encerrarla, encerrarla en el sentido de que aislarla, porque era un peligro tanto para ella como para los demás. Y Carey pasó los últimos tiempos con ella tratando de cuidarla. Finalmente murió y fallece en 1807. Carey posteriormente tuvo una segunda esposa que compartían, no recuerdo el nombre, pero compartían su afinidad por las misiones. Esta mujer también fallece. Era muy normal en ese entonces, hermanos, de que las personas duraran hasta los 40 años, 35 o 39 años, nada más que eso. Era mucho, de hecho, en realidad. Y él se casó por tercera vez, pero él hizo todo en la India, o sea, toda su vida quedó plasmado en la India. Se dedicó 100% a ese país. Vamos también a dedicar un momento a Don Felix Carey, que él fue el hijo mayor de William Carey. Era un prometedor misionero, ¿cierto? Nació en Inglaterra en 1786 y migró a la India con su familia cuando era muy niño en el barco, ¿no? Creció en un entorno misionero, rodeado de estudios, traducción de idiomas, ¿cierto? Su padre trabajando en la evangelización, en la organización de las misiones, y demostró un talento, hermano, en la lingüística y habilidades médicas. Fue una especie como de enfermero, pero más que eso era un médico, ¿cierto? Tal vez estudiante, pero que a causa de eso contribuyó también a las misiones. En 1807 viajó a Birmania para iniciar una misión cristiana y en 1814 aceptó un puesto como representante del gobierno británico en la corte del rey de Birmania. ¿Qué sucedió con esto, hermano? Obviamente de que ser misionero conlleva tiempo, conlleva un trabajo y es un llamado, es un ministerio. Y estaba era como la promesa, ¿cierto? No,
como el jugador promesa de que en algún momento iba a ser la estrella, ¿cierto? O el sucesor de Kerry, pero lamentablemente él, Félix, no cumplió con esa expectativa y de hecho fue bastante decepcionante para William, su padre, y todos los misioneros de la India quedaron muy decepcionados de Félix Kerry, porque en vez de seguir en lo que son las misiones, él pasó a ser un representante, una especie de embajador en Birmania, y eso no fue bien visto por su entorno. Y esto me conlleva, hermano, un poco a pensar en que tenía tal vez el talento, este hombre, tenía las capacidades para poder hacerlo, pero lo que no tenía era lo más importante, que era el llamado. No era misionero, bueno. Y a veces dejamos cargas, hermanos, y eso a una lección, tal vez como dentro cuando estaba, tal vez, escudriñando un poco de la historia aquí de Félix, es que a veces nuestros hijos tenemos bastante expectativa, ¿cierto?, de lo que nosotros no logramos en ellos. O que soñamos, ¿cierto?, con ciertas posiciones que podrían alcanzar en la obra del Señor. Pero recordemos de que el llamado es del Señor. Entonces, bajemos un poco la expectativa y no pongamos carga en nuestros niños, hermano, porque de verdad que ocurren este tipo de cosas y finalmente él también le dolió esta situación, ¿cierto? No cumplir con la expectativa de su gente. Ahora Félix Kerry pasó a ser un representante del gobierno y también tuvo una tragedia bien fea, hermano. Y de hecho se demuestra aquí en este dibujo que mientras trabajaba para el gobierno birmano, su esposa y su hijo murieron en un naufragio, lo que sucumbió, ¿cierto?, y lo sumió en una profunda tristeza. De hecho, tal cual como aparece ahí, fueron náufragos y el único que sobrevivió, hermano, fue Félix. Es algo terrible, hermano. Sus 2 hijos más su esposa murieron. Entonces él nuevamente volvió a la India, pero ni como representante ni como misionero, sino que simplemente quedó él como en las segundas filas, en las últimas bancas, en las misiones, pero ya con ninguna posición ya como de liderazgo. Y finalmente falleció y no se supo más de él y murió a los 36 años, para que se den cuenta más o menos de cómo era la salud, hermano. 36 años, o sea, yo el próximo año cumplo 36, espero que no me pase esto, pero de verdad que imagínense que era, bueno, yo me siento muy joven, pero en realidad, hermano, en ese tiempo ya era como ya prácticamente cumplir una meta. Por eso era tan propio las familias crecer lo más luego posible, ¿cierto? Y tener familia lo más pronto posible, lo más jóvenes que se pueda. Pero era así, ¿cierto? Félix Kerry encarnaba el mayor ejemplo de que no por ser hijo de un pastor o misionero significa que el llamado es para él. Así que es muy propio tal vez decirlo, ¿cierto?, para que no dejemos carga a nuestros hijos. Ahora, lamentablemente, Félix Kerry carga con su apellido, Kerry, ¿cierto? Contribuyó igual, hermano, y yo quiero hacer una especie de justicia a Félix Kerry, por lo que hizo. Y de hecho, lo que él pudo lograr fue traducir el Progreso del Peregrino en birmano, o en birmano parece que se dice en tilde, ¿no? Lo tradujo. Entonces eso es lo que fue, y lo que muy pocos lo recuerdan, pues, hermano, ¿cierto? Que él tradujo un libro tan importante dentro de la literatura cristiana. Entonces, él contribuyó en ese trabajo, hermano, y no fue fácil. Hoy en día, hermano, tenemos el traductor de Google, que lo hace todo, simplemente copiar, pegar, pero antiguamente en este siglo, hermano, era página por página, palabra por palabra, y la persona tenía que ser un erudito. El que hablaba otro idioma, hermano, no era cualquier persona. El que hablaba un idioma, o que incluso en ese tiempo pudiese leer, no era cualquier persona. Entonces, eran herramientas que hoy en día para nosotros es como, oh, qué fácil la traducción. Sí, pero en ese tiempo no. Estamos hablando de 300 años atrás. Entonces, de verdad, es un tema para pensar. Bueno, ese es la contribución de Félix Kerry. No queríamos tampoco funarlo en esta historia, ¿cierto? Al pobre Félix. Carga muchas veces con el apellido Kerry, ¿cierto? Es bastante, tiene potencia. Pero, bueno, es así como fue su vida. ¿Qué sucedió en Inglaterra, hermanos, con los bautistas reformados? O sea, teníamos en la India a los Kerry,
Las misiones estaban siendo, pero estaban creciendo, y la propia vida de William Carey llevó a animar a los demás países, a las demás iglesias, a tener una conciencia de misiones. O sea, la vida de Carey, el sacrificio que hizo, la contribución que hizo Carey al protestantismo de ese entonces fue tremendo. Fue una de las... De hecho, podríamos decir, hermanos, que fue el iniciador, el propulsor del tercer gran despertar, William Carey. Porque las misiones estaban olvidadas, ¿cierto? Los moravos siempre estuvieron con ese tipo de responsabilidad, ¿cierto? Pero caían en ellos. Los moravos eran los mayores exponentes de los misioneros que nunca dejaron de hacer misiones. Pero todos los demás cristianos se olvidaron. Y Carey empezó como a animar ese fuego y su vida empezó a expandir y a animar a todas las demás, al pueblo de Dios, ¿cierto? Y a las demás ramas del protestantismo. Y bueno, el hipercalvinismo en lo que es en Inglaterra, cada vez menos, pasar el tiempo era cada vez menos. Fue menguando. Y su influencia teológica en las iglesias locales fue justamente con el trabajo que Fuller y Carey juntos lograron hacer. Fuller a través de la teología, ¿cierto? Carey a través de las misiones. Entonces, prácticamente estos dos hombres protegieron a las iglesias locales bautistas reformadas, a lo que nosotros estamos estudiando, a protegerse del hipercalvinismo. O sea, se preservó el legado, pues se pudo cuidar. Pero a medida que las misiones bautistas crecieron, en el siglo XIX y XX, hubo nuevas influencias que afectaron a los bautistas calvinistas evangélicos. Recordemos que ese es hoy en día, en esta época, ser calvinista era como muy ambiguo. Teníamos que darle como cierto avido, como en este caso serían los calvinistas evangélicos, que se apartaban del hipercalvinismo. ¿Se dan cuenta? Acordémonos de eso. Entonces, los bautistas calvinistas evangélicos no paraban de tener enemigos externos. ¿Qué sucedió? Algunos comenzaron a alejarse de una soteriología reformada clara, enfocándose más en el llamado humano al arrepentimiento. O sea, la aguja que Fuller y Carey trataron de mantener en el equilibrio, de no irse para el hipercalvinismo, ¿cierto? La aguja empezó a inclinarse hacia el otro lado. Entonces, eso también ocurrió, y eso también es una realidad, que hubo un movimiento gradual hacia un evangelismo más emotivo, más apelativo, en especial en los Estados Unidos con el llamado evangelicalismo moderno, y que eso también afectó a los bautistas reformados de ese entonces. Los bautistas reformados nuevamente van a recibir en esta época, en esta fecha, en esta era, un nuevo desafío para enfrentar cuál era el llamado, el tercer gran despertar. Lo habíamos visto, hermanos, anteriormente, vimos el primero, vimos el segundo gran despertar, y hoy en día el tercer gran despertar estaba tomando mucha fuerza a causa de las misiones. En Estados Unidos floreció este movimiento, que esto también afectaba a las iglesias bautistas reformadas. ¿Por qué? Porque se estaba inclinando hacia el otro extremo, ¿cierto? Dejando a un lado la soberanía de Dios, sino que solamente mirando el lado de la responsabilidad humana. Y hermanos, nuevamente, y algo increíble, y tal vez me gozo cuando estudio, ¿cierto?, la historia, que me doy cuenta que todas estas cosas ocurren siempre con un propósito y con un motivo providencial de parte de Dios. El Señor es soberano, pero nuevamente nos damos cuenta de que el tabernáculo metropolitano tenía un exponente que darnos todavía. Inicialmente vimos a Kitch, ¿cierto? Vimos a Jill, pero ahora el exponente que nos regaló el tabernáculo metropolitano, para poder frenar y poder calibrar esta situación y remediar, ¿cierto? Hay que volver nuevamente al calvinismo clásico para no olvidarnos, ¿cierto?, de la soteriología clásica, ¿cierto?, del calvinismo. Tuvo que llegar este hombre, ¿cierto?, para dar
equilibrio, ¿cierto?, a lo que se estaba un poco inclinando hacia el arminianismo, que era, o que es, ¿cierto?, don o el pastor, mi tío, no, se parece mucho a un tío, no, Charles Spurgeon. Esa fotografía la extraje, que una de las pocas, o sea, creo que tiene más retratos que fotografías reales, pero era un hombre común y corriente, por mano, ¿cierto? Charles Spurgeon. Nuevamente el Tabernáculo Metropolitano nos regala un exponente importante, ¿cierto?, de la altura de Gill, de John Gill, que es justamente don Charles Spurgeon. Gracias a él y tenemos nueva materia y ahora en adelante vamos a ver justamente la vida y obra, las luchas, las trincheras, las guerras, los aguijones también, ¿por qué no?, hablar de Charles Spurgeon. ¿Qué les parece? Mis hermanos, ¿dudas, consultas, preguntas? Amén.